¿no? Sí, También sí, podemos recordar algunos otros mecanismos defensivos como la desmentida de la pandemia, ¿no? claro. Sujetos, colectivos o naciones enteras que respondieron de esta forma a la amenaza, que también es un mecanismo de defensa, más rudimentario aún, ¿no? Negar la Pero es un realidad. mecanismo de defensa. Claro, claro, La exactamente, ¿no? negación. La negación, la operación es la desmentida, digamos, así lo llamamos nosotros. No es que se pierde criterio de lo que hay, pero se le resta valor de acontecimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede tener la negación un tinte más paranoide, como decir, bueno, por ejemplo, esto es algo que están haciendo, nos están Bueno, engañando, mirá, me ¿no? acuerdo en este sentido un argumento que, que cobró mucha fuerza por ese momento, que fue esto de que con la vacuna que están fabricando nos están metiendo el virus. Exactamente, ¿no? Sí. Esa fue una vía. Esto De pasaba hecho, también a nivel de las personas, ¿no? totalmente. De hecho, fue un momento en el que creció fuerte el movimiento antivacunas, que ya existía, pero se terminó de consolidar, quizás. El movimiento antivacunas, sí. Y también vemos que en esto de los mecanismos de defensa, ¿no? En un primer momento de la pandemia, y esto ya es más del orden de la psicología de la masa y del colectivo, las personas al sentirnos amenazadas, al tener miedo, nos adherimos fuertemente a la imagen de un líder, ¿no? En nuestro país lo vimos muy claro con la figura de Alberto, Sí. el presidente que rápidamente llegó a niveles de aceptación altísimos, ¿no? Eso Claro. correspondió como a un primer momento de ilusión. Luego, por supuesto, ese excesivo acompañamiento y lividinización de la figura del líder fue trocando a una especie de desprecio, ¿no? Cuando lo real del virus se fue imponiendo y uno fue entendiendo que la pandemia había que transitarla. No había manera de salir indemne de eso, ¿no? Había Claro. que transitarla. Algo todos perdimos en la pandemia. Sí, sí, claro. Totalmente. Me acuerdo de las puestas en escena, o sea, no solamente, digo, está esto de la ilusión que vos decís, materializada en una puesta de escena televisiva en la que el entonces presidente Alberto Fernández se constituía como un líder con el resto o con los gobernadores detrás, todos apoyando el sentido de la política pública que él proponía. Y rápidamente, como bien decís, cayó en desgracia por distintos motivos. Bueno, nada, tu análisis es el psicológico, pero bueno, no me olvido de la fiesta de Olivos, ¿no? Por ejemplo, que fue lo que creo que marcó el inicio del derrumbe absoluto. Sí, fueron esas dos cuestiones, ¿no? También muy vinculadas a la pandemia, la fiesta de Olivos y la cuestión de las vacunas, donde se denunció que las había distribuido arbitrariamente, ¿no? Ese que nos debería estar cuidando en realidad nos está engañando. Me parece interesante igual como fenómeno pensar que cuando las sociedades estamos asustadas, nos adherimos fuertemente a la figura de un líder y nos encolumnamos detrás, ¿no? La sensación de miedo fue una sensación que vino con la pandemia, pero vino para quedarse. No se retiró con el fin de la pandemia, ¿no? Porque de alguna forma este acontecimiento mundial nos puso en escena que, bueno, todo este orden que transitamos cotidianamente también puede no estar, ¿no? Y eso revela un costado sumamente angustiante de la situación. Otro ejemplo, muchas personas luego de la pandemia decidieron hacer cambios en su vida, ¿no? Viajar, vivir en otros lugares, buscar otro estilo de vida. Me parece que alivianar, eso un poco perdón, te da alivianar la mochila. Eso decidieron, me parece, no estar apegados, ¿no? A ver cómo, Martín. No, alivianar la mochila, vos dijiste.
muchas de nuestras enseñanzas generalmente son o vienen, sobre todo a las generaciones o a la gente más grande, que hay que estudiar, trabajar, hacer tu casa, y generaciones enteras salieron disparadas de todo eso diciendo no, yo esta vida es una sola y quiero hacer estas cosas, ¿no? Sí, exactamente, digamos, hay personas que efectivamente pudieron hacer una marca de la pandemia, y cuando disponemos de una marca también podemos pensar algo a partir de eso, podemos pensar algún cambio, ¿no? Justamente cuando no podemos pensar es cuando no podemos hacer una marca, e inclusive perdemos sensibilidad de lo que pasó, casi como si no hubiera pasado nada, ¿no? Bueno, es un tema del cual no se habla, digamos, en los medios, en las personas no hablamos de esto, y fueron prácticamente 2 años que estuvimos encerrados en una habitación, ¿no? Pero aún así, eso queda disociado del relato, ¿no? Les quería comentar algo que me acordaba en estos días cuando preparaba esta charla para tener con ustedes, que mencionar a un colega que se llama Lucas Boxaca, que él dirige un espacio de analistas del cual formo parte, se llama Laboratorio de Casos, nos pueden buscar en Instagram. Él durante la pandemia trabajó mucho la cuestión de los sueños y las pesadillas. Notó clínicamente, él y otros colegas, que había un aumento de sueños de angustia y de pesadillas en la consulta cotidiana, ¿no? Y se preguntó un poco por qué, nos preguntamos por qué, y a mí me hace acordar a las preguntas que Freud se hacía respecto de la guerra, cuando los sujetos volvían de la guerra y seguían soñando escenas de la guerra, ¿no? Y ahí vuelvo al concepto que traía al principio, que es la idea de trauma. Claro. Trauma como algo que plantea una ruptura con todas las referencias estables que tenemos. Es un quantum que no podemos ligar. Entonces, como no lo podemos ligar, queda satelitalmente pululando alrededor nuestro, pero es algo de lo cual no tenemos noción, ¿no? Y por lo tanto nos determina. Claro. Bueno, por lo que entiendo, es una especie de malestar que está ahí, presente pero invisible, pero repercute en nuestra conducta, ¿verdad? En nuestra conducta, en nuestro cuerpo y en nuestros padecimientos sintomáticos. Bien. Ahora voy llegando como un poco al final de mi idea, que es qué efectos tuvo la pandemia, ¿no? Uh-huh. Bueno, por ejemplo, el primer efecto y más obvio fue el aumento de los cuadros de somatización, ¿no? Claro. Las personas, todas nos volcamos hacia la hipocondría. Entonces, aquellas personas que ya se encontraban volcadas en esa vía, bueno, presentaron fenomenologías tales como ataques de pánico, preocupación constante por el cuerpo, temores obsesivos, ¿no? Sí. Pensamientos paranoides. Digamos, esto fue como un primer efecto de la pandemia, y otro efecto que recordaba estos días también era que al volver a estar en casa, todos los lazos fueron problemáticos. El que estaba en pareja tenía problemas con la pareja, el que estaba tenía problemas con los hijos. Porque empezaron a conocerse. Hubo que pasar mucho tiempo juntos. Claro. Decir, ¿vos quién sos? Yo soy tu hijo. Claro. Claro, exactamente. Sí. Fue problemático que tuvimos que conocernos con el que teníamos al lado. En realidad nos quedamos sin punto de exterioridad, ¿no? Casi como devorados en los lazos. Y toda nuestra agresividad iba a parar al partener que teníamos al lado. Todo ese quantum extra que no podemos ligar va a parar a los lazos y a las actividades que realizamos. En esos espacios lo metabolizamos. Bueno, nos quedamos sin todo eso, ¿no? Claro. Sí, fue muy interesante el acontecimiento. Inclusive en términos de lo que es el amor, hubo parejas que se forjaron durante la pandemia, que dijeron nos vamos a vivir juntos. Hubo muchísimas parejas que se separaron en la mitad de la pandemia.
¿no? Y sí, Posiblemente sí, estuvieron juntos muchísimos años y cuando están obligados a estar juntos, ¿no? Se separan. Es que eso creo que es un poco lo que sugiere Toto, ¿no? Porque... Claro, porque, a ver, lo que sugería yo es que las actividades diarias y la cotidianeidad hacía que las parejas tuvieran su rutina diaria, no sé, por decirte, estar en su trabajo, salir a hacer sus actividades, que uno se encargaba de los chicos, que el otro iba al gimnasio, que el otro iba a hacer las compras, llegaban y estaban 1 o 2 horas juntos y después era dormir, al otro día arrancar lo mismo, pero esa cotidianeidad o ese trajín diario cambió absolutamente todo y hubo que pasar muchas horas junto a las personas. Sí, sí, exactamente. Y además, bajo el influjo traumático, ¿no? Todo el tiempo, nunca olvidemos esto. Claro. Aterrados. Todos en algún punto aterrados, cada cual con sus posibilidades de defenderse de eso, sus posibilidades psíquicas me refiero, pero todos aterrados, ¿no? Y atravesando esta situación de fatalismo. Total. De fatalismo. A mí me parece que los efectos más duraderos que nos ha dejado la pandemia son el miedo como noción de que, digamos, todo el orden puede caer en un segundo, y además eso lo vimos, que es mucho más potente que saberlo. Lo vimos en imágenes, ¿no? Porque esta fue una pandemia transmitida en vivo. Claro. Y todos la vimos. Y entonces eso tiene un efecto en términos del psiquismo muy fuerte, muy alienante, ¿no? Pienso que también la pérdida del semejante, como alguien que me pueda alojar, uno empieza con la mirada más segregativa del otro. Yo me acuerdo en la pandemia pasaba algo como vos te ibas a encontrar con alguien y a la vez pensabas a quién vería ese alguien, ¿no? Un poco pensabas cómo era la conducta de vida de ese alguien, ¿no? Claro, porque te hacían poner en tela de juicio, no, y yo me lavaba las manos, pero la persona que me voy a poner en contacto, porque nosotros creo que los dos martinianos fuimos esenciales y tuvimos que salir a trabajar, cada uno en sus medios de comunicación, vos te acercabas a entrevistar a alguien y te preguntabas, o sea, primero le hacías un escaneo y decías, ¿se habrá lavado las manos? Entonces, lo que decía Fede, no tiene barbijo. Claro, no tiene barbijo. No tiene barbijo, entonces, me muero. Entonces, como que evaluabas las conductas adentro de tu cabeza de la persona que tenías adelante. Fue una locura. Una locura. El barbijo te distancia muchísimo del otro. Pensemos que lo que nos hace entender la expresión del que tenemos al lado es justamente la boca. Claro. La sonrisa, la expresión adusta, los dientes nos muestran la agresividad. El barbijo nos llevó al campo del anonimato. El semejante empezó a ser alguien que nos puede contagiar, ¿no? Entonces, esto me parece que radicalizó esta forma del lazo social, que es un poco la que venimos describiendo en el último tiempo, y por eso fue importante volver a pasar por la pandemia, porque no cambió radicalmente el orden de las cosas, pero sí lo pronunció muchísimo. De alguna manera... Este otro aspecto, ¿no? Digo que de alguna manera pasamos de la idea de la patria es el otro al virus es el otro, ¿no? Exactamente, ¿no? El virus es el otro. Y esto tiene una representación simbólica en lo más elevado del poder político, porque, el discurso efectivamente, el pasaje discursivo efectivamente fue eso. Sin ir más lejos, ayer el presidente de la Nación, Javier Milei, calificó a la ideología progresista como un virus y a los progresistas como un virus, ¿no? Entonces sin echar las culpas, necesariamente al presidente, esto da cuenta también de un movimiento que está, como bien venís contando,
arraigado en una cuestión de época y atravesado por por esta cuestión traumática.